Buenos días, profe. Buenos días. Buenas, señales de vida. Sí hay. Afirmativo. Buenos días. Buenos días. Bueno, mientras vamos a dar comienzo a la clase, pues ya hay unos que se escribieron en el chat, los que no se han inscrito, por favor, recuerde inscribirse en Buenos el chat. días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Por favor, escriben en el chat, ya saben. Como les dije la clase anterior, pues esta semana, pues prácticamente casi que se termina el trimestre, entonces hay que empezar ya a ir cerrando cositas. Y en ese sentido, pues yo les había dicho que la idea era aprovechar esta semana para, uno, enviar trabajos, los trabajos que les han realizado, los talleres. Dos, realizar el quiz y realizar el producto final. Profe, ahorita nos va a mostrar las notas. No, las notas ya están en Q10 unas. O sea, aquí ya ustedes, de aquí en adelante, la idea es que vayan mirando su progreso en Q10, ¿sí? O sea, ustedes ya siempre deben estar al tanto de Q10. Porque, uno, tenemos una hora para dictar clase y siempre, no se hacen de regaño, pero es realidad, siempre nos demoramos bastante tiempo y perdemos esa hora para explicar cualquier cosa en cualquier otra cosa menos para explicar la clase. O sea, se nos va hablando de notas, de participación, siempre tenemos alguna dificultad en eso. Entonces, pues ustedes, por eso se hace uno así, siempre se está hablando de las cosas, siempre se les dice cómo va la situación y pues obviamente ahorita como está la plataforma, pues ustedes deben ir mirando sus notas en la plataforma. Ustedes deben estar haciendo seguimiento de las cosas. Profe, cuadramos lo del producto final. Hoy vamos a empezar entonces sencillo. Como ustedes ya tienen unos quizzes, ¿cierto? Buenos días. Unos trabajos realizados. Señor. Hemos abordado unos temas. Entonces vamos a realizar el quiz, pero pues antes del quiz, pues vamos a realizar un pequeño repaso. La idea de hoy es que, entonces, repasemos, realicemos el quiz y les queda de tarea de trabajo para hoy subir los talleres que llevamos hasta el momento. Pero entonces, ¿hoy se le envía el producto final? No, Ah, entonces se enviaría el miércoles. O sea, hoy solo se envían los talleres de reestructuración y nada sí, más. no, no más. Los que hemos hecho. ¿Sí? No se van a poner a hacer todos los que faltan. Todos los que se han hecho. ¿Preguntas, dudas, inquietudes frente a lo que acabo de decir? Personalmente para mí no. Para mí tampoco personal. Supongo que el resto también está en la misma situación. ¿Sí? O sea, ya todos entienden y solo entienden qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y creo que se va a hacer. Bueno, en ese sentido, entonces me gustaría que nos tomáramos 20 minuticos a lo mucho para para responderles preguntas frente a los temas abordados, para que de esa manera ustedes
pues puedan realizar un buen quiz y que no se rajen todos, o no se raje ninguno. La idea es que no se rajen. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. O sea, todo está claro, todos los temas están claros, no tienen dudas, no tienen preguntas, no tienen inquietudes. ¿De qué va? O sea, solo el quiz va a tratar de sacar área y volumen y ya. Mm, pues no, como eso, pues tiene que ver con los temas, pero no necesariamente para poder hablar de área y volumen tienen que sacar áreas y volúmenes, por ejemplo. Puede ser otro tipo de preguntas. Pero pues sí tienen relación con el área de volumen y las figuras que ustedes trabajaron. Y los tipos de figuras que Sí. ustedes trabajaron. Listo, profe. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿En el quiz se va a preguntar de algo sobre la inflación o algo así de lo que vimos en la primera clase o no? No, de ese tema sí no hice ninguna pregunta específica. O sea, ahí no hay nada de esa parte de inflación. Ah, bueno, aclaro porque pasa. Ahorita, pues obvio, van a presentar quiz. No le vaya a dar como si ya hubiera presentado la clase por presentar el quiz, ¿sí? Porque generalmente pasa eso. Hoy tienen que subir en esa misma clase los talleres, entonces no le va a dar entregado porque después está diciendo, ay, pero es que yo sí entregué, pero ¿qué entregó si puso entrega en la hora del quiz y no había subido nada? ¿Sí? O sea, ojo con eso. Hoy suben talleres, ahí mismo, en la misma ¿Profe, me clase. escucha? Sí, ¿Sí me escucha, profe? sí. Entonces, no le vamos a entregar porque entonces no habíamos entregado los talleres todavía. Exactamente, porque tienen que entregar los talleres, entonces ¿para qué le van a entregar ahorita si después se va a confiar y no va a entregar talleres, por ejemplo? Porque les pasa. Como ya ven que está entregando, entonces ya no entregan nada ahí. Entonces no, hasta que no entregue los talleres no le puede dar a entregar, porque hace parte de la clase. ¿Listo? Pero ahora sí, con respecto al tema, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes o ya todo está claro? Pues para mí ya todo está claro, no sé si para mis compañeros. Pero que sea cierto, no va a ser que entren al quiz y después me digan, ah, profe, pero ese quiz estaba muy difícil. Usted pregunta unas cosas que no se saben, porque pues eso pasa. Por eso estoy diciendo, yo les estoy dando tiempo para estudiar en estos momentos y que estudiemos entre todos si es necesario. Pues No sé. hagamos fácil un recorder y de todo. Bueno, de Pero más Sí, o me menos. parece para... pero yo no lo voy a hacer directamente, ustedes son los que tienen que preguntar, porque así mismo los obligo a ustedes a que recuerden. O sea, eso es un ejercicio para que ustedes mismos también recuerden cosas. Entonces, ustedes son los que preguntan y yo les voy respondiendo cosas. Entonces, no sé si tienen sus actividades, sus talleres allá a la mano para que vayan mirando, vayan diciéndome, profe, vea, no sé, quiero saber esto sobre tal cosa, o no sé, o sobre tal figura, o cómo son esas figuras, o no me acuerdo de qué se trata estas figuras, o bueno, una pregunta que a ustedes se les ocurra mientras miran sus apuntes. Ah, bueno, alguien que no estuvo en la clase pasada, voy a hacer la pregunta. ¿Vio el video de la clase? ¿Y qué viste que haya pasado en la clase? ¿De qué se habló? ¿Sobre qué se estaba hablando? La clase pasada. ¿Nada? Aquí Comando estará solicitando señales de vida. Algo así. Pero bueno, bueno, por ahí están hablando. Listo, entonces la clase pasada la idea era trabajar con
con unos polieros, que específicamente eran los polieros regulares, y que se llaman polieros regulares porque todas sus caras son iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si las caras del poliedro son triángulos equiláteros, pues todos deben ser triángulos equiláteros, ¿sí? Y de esa manera se componen ese tipo de figuras. Nos decían que habían solo 5 tipos de figuras, ¿cierto? Ya, entonces, Eh, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles son? los que mencionó Miguel la clase pasada, ¿cierto? Sí, Los exactamente. regulares, los irregulares, ¿no? No, estamos hablando de los regulares nomás, de los que tienen la misma cara. Ok. O sea, las mismas, El las caras son cubo, iguales. El cubo es uno, sí. eh, No. El octaedro. El octaedro, que, bueno, sí, el octaedro. Sí. ¿Cuál otro hay? Creo que el ¿El tetaedro romboide? estará, El icosaedro, por ahí dijeron. Wendy, ¿qué ibas a decir? no, ya lo dijeron. El icosaedro, el dodecaedro, ¿cierto? El tetraedro. Y que todos ellos terminaban en edro, ¿sí se acuerdan? Que también nos contaron que terminaban en edro. Y que, depende de la cantidad de caras que tenga, pues se le ponía nombre. Entonces, dodecaedro tiene 12 caras, icosaedro tiene 20 caras, tetraedro tiene 4 caras, ¿cierto? ¿El cubo cómo se llama? Si lo llamáramos así, ¿cuántas caras tiene? cuatraedro, algo así. No, el cubo, ¿cuántas caras tiene? ¿4? Ah, Entonces, ¿cómo se le 6. llama a los objetos que tienen 6, por ejemplo? hexaedro. Entonces vean, el cubo también tiene nombre de hexaedro, por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, dependiendo cómo O sea, ustedes lo no quieran. necesariamente tiene que tener su nombre por cubo, sino por otro nombre. Sí, no, lo que pasa es que muchos lo conocemos básicamente por Por cubo, pero cubo. cuando Por hablamos la de forma. polieros, cuando hablamos por polieros, entonces decimos Por que sus tiene que lados terminar en enero, se identifica el nombre. por la cantidad de caras, no por sus lados, caras. Ah, sí. Ojo, porque es diferente cara al lado, ¿no? Entonces, eso era más o menos lo que estábamos trabajando. La idea del taller, ¿cuál era? Que ustedes por lo menos dibujaran uno, ¿cierto? Bueno, que realizaran uno, que lo armaran uno de esos y que encontraran el área y el volumen de esa figura. ¿Sí? Pero que la idea era también relacionar un poco la ecuación del área y del volumen pues con la figura, ¿no? Lo que yo les decía era, si en la ecuación me dice, no sé, base por altura dividido en 2, pues yo debo saber de dónde sale la base, qué es la base, qué es la altura y por qué se divide en 2. ¿Sí? La idea era entender un poco esa cuestión de por qué esa ecuación permite encontrar el área ¿De y dónde de sale qué cada sale. parte de la ecuación? Exactamente, la idea era poder hacer ese estudio, ¿sí? Ahí ya seguían un poco más. ¿Quién hizo la pregunta de la clase pasada? ¿Ya es un poco más claro o todavía no? Eso. Y pues yo les estaba mostrando un ejemplo de cómo encontrar el área de un triángulo, ¿cierto? Digo, la altura de un triángulo, ¿cierto? De cómo relacionar la ecuación del área de la altura del triángulo, pues teniendo en cuenta pues de dónde sale, ¿no? Y entonces ahí les está explicando más o menos esa situación. ¿Hay más preguntas, dudas, inquietudes? Mm, De pronto, bueno, ¿qué les voy a dar consejo? Pues que recuerden las figuras que ustedes trabajaron, que recuerden las características de cada figura, que recuerden un poco las partes que componen a esas figuras y que esas partes, cuáles son las que ustedes necesitan, por ejemplo, para encontrar áreas y volúmenes. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Darwin. Pero fuera del tema con el QIS. Sí. Es que dice nota acumulada. ¿Qué es eso? Bueno. Ustedes saben que ustedes lo saben, ya lo deberían saber. Ustedes las notas en el colegio, ¿cómo las manejan? ¿Por medio de qué? por el, Porcentaje. Por ahí dice por el Diego porcentaje. porcentaje, ¿no? Ustedes tienen porcentajes. Y entonces, usted, a medida que va sacando una nota, pues ya tiene un porcentaje. ¿Saben qué es un porcentaje? Sí, señor. ¿Qué es un porcentaje? Así, como para que quedemos claros todos. Pues eso es lo del 200%, Bueno, listo. 100%, Ok, ya, 40%. listo. Nos están diciendo que existe un 100%, que es un total. O sea, supongan que su nota definitiva es el total, el 100%. Pero para llegar a ese 100% ustedes tienen unas partes, unas partecitas.
¿sí? Que son, por ejemplo, la nota de lectura, las notas libres, ¿sí? Todo eso son partes de la nota total, ¿cierto que sí? ¿Hasta ahí me entiende? ¿O me he hecho entender? Hay que diga algo. Niños. Bueno, pareciera que sí. Profe, y nazis. Espere. Y entonces, cuando hablan acumulado, por ejemplo, entonces las notas libres también se dividen en otras partes, ¿cierto? ¿Sí? En otras notas. Entonces, esas notas se acumulan, se complementan y sacan una nota, entre comillas, definitiva, acumulada, ¿sí? Y se va acumulando. Entonces, cuando usted acumule todas las notas, pues lo que tiene, ¿cuál es? La nota definitiva, ¿sí? Por eso se llama acumulado. Y pues si no tiene todas las notas, pues no tiene todo el acumulado, ¿sí? Solamente lleva lo que va acumulando, lo que van sacando, lo que ya tiene como nota. ¿Otra pregunta, Darwin? ¿Cuál fue? Darwin. Ven. Señor, ¿Cuál fue la otra pregunta? y nazis. ¿Nazis? ¿Pero cuáles? ¿Los de Alemania o cuáles nazis? No, es que en el campus dice nota y al ladito dice y nazis. Uy, no sé. Ni idea qué significa eso. Nazis. ¿Inasistencias? Ah, podría ser. Sí, no, ahí sí no tengo como mucho conocimiento en eso. Ah, bueno, vuelvo y repito, si usted tiene notas bajitas, haga cuenta en memoria de si ha cumplido con las fechas, ¿sí? Si ha entregado todo puntual. Recuerde que acá también se habló de eso un poco, ya hace rato. Porque pues igual lo mismo. Por ejemplo, las notas de lectura se dejaban en la clase y la idea era hacerlo en el mismo día. Y hay gente que me lo entrega un mes después y pues obviamente ya eso es mucho tiempo. O sea, por más que haya tenido dificultades un día, 2 días, pero yo no creo que después de un mes, pues sí, haya tenido dificultades. Entonces, ojo con eso. Ustedes ahí mismo entren a la plataforma de Classroom y ustedes mismos miren las fechas en las que tenían que entregar y en qué fechas se entregaron. Igual yo les dejé escrito comentarios porque las notas. Entonces, para que vayan mirando también eso. Ahí ustedes tienen todo hecho. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que tú pregunta o aprovechamos más bien todo este tiempo para que contesten el quiz? Pues, No escuché que dijeras, pero bueno. Hablen porque ustedes son los que tienen que... O sea, ustedes son los que van a presentar el quiz. Entonces, ustedes son los que me dicen, sí, profe. ¿O no, profe? Pues no sé, profe, ya la decisión de los compañeros, pues a mí me parecería bien. ¿Qué tiempo? O sea, empezar el quiz. sí, profe, empezar ya, ¿por qué? Sí, profe. Todo el resto de gente sí, ya está preparada, se siente Sí. capacitada, ya dicen como, bueno, sí, a la de Dios. Profe, Profe, una profe, pregunta. Ya bonito, Marcelo, Juan y después Darwin. Mientras hacemos el quiz, ¿qué? Nosotros le vamos diciendo que ya lo terminamos. Puede ser, sí, y el tiempo que le quede lo aprovecha para terminar los talleres, si es que tiene que terminarlos para que los suba. Bueno, Darwin, profe, los dos quiz solo una nota. sí, entre comillas, en el quiz aparecen 2 notas aparte, pero sí son solo una nota. En el quiz cada quiz aparece por aparte. profe, entonces en conclusión, hacemos el quiz. No lo enviamos porque entonces en el... ¿Cómo así que no lo envían? Espere, ojo. El quiz sí, lo que no debe hacer es darle entregar a la tarea. O sea, No, la sí, por clase... eso. Porque primero, antes de enviar el quiz toca... No, adjuntar los envía el talleres y quiz. Oiga, espere, Juan. Usted envía el quiz, ya, lo envió. Y más no Pero le da en para aplicar Classroom tarea. hay una forma que usted dice entregar tarea. A eso no le da entregar tarea hasta que no suba los talleres, porque si no sube los talleres, pues como si no hubiera entregado tarea. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno. ¿Ya es más claro? ¿Sí, chino? Bueno, yo supongo que sí. Sí, entonces usted dice que hacemos el quiz, pero no le vamos a entregar tarea. No, no le vaya a dar en Classroom de entregar tarea porque obviamente, pues sí, que haya presentado el quiz no significa que ya haya entregado los talleres. Claramente. O sea, sí tiene que entregar el quiz ahorita, pero más tarde o cuando termine de hacer los talleres los tiene que entregar. Entonces obviamente los tiene que Muy entregar bueno, en ¿no ese aparece mismo la nota? Al final, si hago, cuando ya la mayoría ha terminado, les doy notas. Pero entonces Bueno, el tiempo es profe, de ustedes. Entonces, si quieren de una vez, ¿lo publica, por lo favor? voy a publicar, sí.
Profe, ¿yo qué le iba a decir? No sé, cuéntame. ¿Cuánto tiempo va para entregar los talleres? ¿Hoy? Sí, igual que todas las veces que les digo que es para hoy, el día. Entonces verán en qué momento del día lo entregan. Pero hoy, ya después mañana, pues obviamente la cosa cambia. Hay clases hasta las 12 de la noche, ¿sí? 11:59, a las 12 ya es el otro día. Pero sí, hay plazo casi que todo el día completo ahí para que lo suba. Listo, ya pueden ingresar. No me ha llegado que lo haya publicado. Tampoco me aparece. ¿No? Profe, ¿usted va a poder publicar por el Claro? Pues que está publicado por Claro. Ah, bueno. Se llama clase. A mí ya me apareció. No. Me apareció, profe. Listo ya, entonces van ingresando y van empezando a resolverlo. Ahí ya está. Si alguien tiene el micrófono encendido y tiene ruido, interferencia.
Otra cosita, si llegan a tener preguntas frente a las preguntas, que no llegan a entender algo, la pueden hacer y yo les contesto. Profe, hay una pregunta que está doble. ¿Seguro? ¿Está doble? ¿Cuál? No es la pregunta, es como la respuesta. Dice prisma octagonal y prisma octagonal. No lee bien. Creo que no. Creo que está leyendo mal. Ah, no, sí, profe, error. Tranquilo, no hay problema. Hágale a ver. Profesor, una pregunta. ¿Cómo Sí. se llama la figura de 5 lados? Es que se me fue el nombre. Uy, pero espere, porque es que esa pregunta puede que le esté No, dando solo el nombre. respuesta. Por eso, pero si yo le digo, pues puede que le esté dando la respuesta a la pregunta. No, porque la pregunta es cuál es el área. ¿En cuál? Pues sí, pero ¿Pero en cuál pregunta? necesito identificar. Ah, pero ya. La siguiente plantilla corresponde a un poliedro reconocido de sus Ah, características. Posible decir que la ecuación para encontrar el área de este poliedro es, sino que necesito como el nombre para identificar bien. ¿qué? ¿La O figura? sea, yo me sé el nombre, pero no me acuerdo bien. ¿Pero de qué? ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Te O sea, de acuerdas? la figura. O sea, ahí está la plantilla y yo me sé el nombre, pero no me acuerdo. Pues eso es el... Pues ahí lo dice, ahí dice que... Dice poliedro nomás. Pero es que bueno, la otra es que si yo le veo... No, es que si le veo el nombre realmente ahí tiene muchas opciones para encontrar la Sí. respuesta. No, pero ahí con lo que usted ve en la imagen, ¿qué puede decir? ¿Qué características se encuentra de la figura? ¿Qué ve? Sí, por ejemplo, ahí ustedes ya tienen algunos conocimientos. Por ejemplo, de qué tipo de polígonos está compuesto el poliedro. Y de esa manera reconocer, por ejemplo, si son iguales y esas cuestiones. Ahí ustedes ya les queda mucho más sencillo. Uy, su madre. Alfonso, Pulido y Chacón leyeron. O sea, ¿sí leyeron? Sí. Uy, bueno, vea.
No, Jesús. No se tomaron ni 10 minutos para contestar esto, oiga. Profe, una pregunta. Señor. En la pregunta del triángulo isósceles, ¿lo que debemos responder lo verdadero o lo falso? No ¿El entiendo triángulo esta pregunta. isósceles? El equilátero. Sí, ¿qué dice? En la siguiente Dice lo imagen se que muestra un procedimiento en el que se puede buscar la altura de un triángulo equilátero cuyo lado mide A. Teniendo en cuenta lo dicho, teniendo en cuenta dicho procedimiento, es posible afirmar, ¿qué es posible afirmar de lo que está ahí? Que esas cuatro cosas que están ahí se pueden afirmar. Ah, ya. Gracias. Profesora, acabé de terminar el quiz. ¿Qué más toca hacer? ¿Enviar los trabajos que hemos hecho este trimestre? Sí, el trimestre no, esa fase. Reestructuración, ¿cierto? Ujú. Tiene Bueno, tiempo para listo, terminarlos muchas gracias. antes de enviarlos o complementarlos. Si ya los Sí, tiene, pues los profesor, puede yo enviar. tengo pues, lo tengo hecho ahí como yo sé. Entonces, pues por eso no creo que haya problema. Pues la cuestión es que también tiene que estar pues, lo mejor hecho posible, ¿no? También pues, debe haber cosas, debe haber procedimientos, argumentos, ¿sí? Por eso digo, si tiene que complementarlos, tiene el tiempo para que entregue mejor el trabajo. Profe, ya envié el quiz. Bueno, ya reviso.
Profe, yo le envío los talleres por la tarde porque me falta hacer porque se mañaron las figuras. No hay problema. Tiene el tiempo para ponerse a hacerlas ahorita y en la tarde.